Muy buenas tardes a nuestros amigos que nos siguen por este medio. Gracias a Dios, el huracán ya pasó. No afectó mucho por el área donde estamos en Naples, pero sí en otras zonas ha hecho efecto muy tremendo, nocivamente. Pero estaba pensando que los huracanes hacen que los árboles sean más fuertes. Así también los problemas y las tempestades que puedan golpear tu vida hacen del creyente más fuerte, porque el creyente, al verse amenazado por las tormentas, hace que su fe se profundice más en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, gracias a Dios por esto. En nuestro tiempo con Dios y su palabra nos toca leer en esta tarde Hechos capítulo 13, del versículo 13 al versículo 52. Este es un relato muy impresionante. Dice en el versículo 13, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este es el primer incidente después de haber llegado a esta zona de Panfilia. El triste relato es que Juan abandonó la misión. No se sabe por qué. Hay muchas especulaciones que tratan de explicar el porqué de Juan dejó la misión. Puede que sea muchas las razones, puede que sea todavía era joven y no estaba en condiciones de pasar todas esas dificultades, y probablemente eso era una. Otro era probablemente que la Biblia dice que aquí Pablo y sus compañeros, querían decir que era más que uno que viajaban, y a veces en la obra del Señor, en la iglesia y en cualquier otro trabajo, cuando tengamos que trabajar en equipo, realmente se hace muy difícil de poder sobrellevar unos a otros, a poder a comprender al uno y al otro. Y el trabajar en equipo requiere mucha entrega y mucha paciencia y tolerancia. Probablemente Juan no estaba tan apto como para eso. Bueno, en fin, Juan volvió y eso más tarde les trajo otras consecuencias, pero veremos qué pasó con Juan. Pero en el versículo 14 dice que ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Interesante. Pablo, llegando a una ciudad, lo primero que buscaba era un lugar donde congregarse, un lugar donde compartir la fe, un lugar donde reunirse, alimentar su espíritu, su fe, y siempre mantenerse en ese ambiente espiritual. Y en aquel tiempo era la sinagoga. Y cuando llegaron estaban leyendo el libro de la ley y de los profetas. Y los principales observaron que había visita, identificaron que eran judíos. Entonces le dijeron: hermanos, si tienen algo, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad hoy. Mira lo que dijo: una palabra de exhortación. Muchos confunden esta palabra de exhortación con una palabra de crítica, murmuración, juzgando, condenando y maltratando con palabras. Piensan que esa es exhortación, pero la palabra exhortación significa dar aliento, motivar a persuadir, motivarles y persuadiéndoles que permanezcan en la fe del Señor, llevándoles a un nivel más alto de entendimiento, con gozo y con alegría, y tomar su cruz para seguir adelante. Eso sí es exhortación, es estimularlos. En todo caso, Pablo no desperdició esa brillante invitación. Hizo señal con la mano y se puso de pie y empezó a hablar. Y la manera como él empezó a hablar fue interesante, porque en el versículo 17, Pablo empieza con esto: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto,
y con brazo levantado sacó de ella. Empezó Pablo a hablar del Evangelio partiendo desde la salida de Israel de Egipto. Y dice que Dios lo sacó con brazo levantado, y luego empezó a referir varias cosas sobre el Antiguo Testamento, sobre la importancia de la ley y el gobierno, porque habló de Saúl, también habló de David, habló bastante de Saúl y David, y luego hablándoles más y más y más de otras cosas, y luego llegó a Juan el Bautista, y luego empieza a presentar a Jesucristo. Y mira, cuando él habla de Jesucristo, dice en el versículo 32, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Empezó Pablo a presentar el verdadero evangelio. Hablar de evangelio es hablar del Señor Jesucristo, de su venida, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, su regreso, y no tenía que Pablo usar otras cosas. Pablo se concentró en eso tremendamente. Y luego la Biblia dice que al escuchar esto la gente quedó muy tocado, y los judíos y algunos gentiles, más que todos gentiles, en el verso 42 dijeron que debe volver para hablarles otra vez. Entonces en el versículo 43 dice: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadía a que perseveraran en la gracia de Dios. Qué buen punto es esto: perseverar en la gracia de Dios. Esto es importante. Si tú no entiendes el mensaje de la gracia de Dios, vas a tener serios problemas. Pablo dijo más adelante: todo lo que soy, pues soy por la gracia de Dios. Y todos en el día de hoy podemos celebrar la importancia de la gracia de Dios. Pero dicho esto, al día siguiente de reposo, se juntaron casi toda la ciudad, para oír la palabra del Señor. Eso fue una convocatoria muy grande. Pero mira, eso produjo otra reacción de los judíos y los prosélitos y otros religiosos. Y dice en el verso 45: pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahí hay una palabra muy pequeñita pero peligrosa que necesitamos descubrirlo. Dice: se llenaron de celos. Tenga cuidado cuando otro consiervo, otro hermano, otra iglesia, otros se levantan, hacen cosas mejores que tú o mejores que yo. Tengamos cuidado de no caer en celos. Los celos son las obras de la carne, y por celos han sucedido muchas cosas. Recuerde que el primer rey de Israel, qué vergüenza, el primer rey de Israel terminó cegado en celos y perseguía a David para matarlo y destruirlo, cegado por los celos. Así que hay que tener cuidado. Y en el verso 46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechéis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo cumplió en venir primero a la casa a los judíos, pero ellos no entendieron y se alejaron. Por esta causa tuvieron que salir.
Y no solo eso, sino que la gente esta levantó una turba muy grande para perseguir a Pablo, para estar en desacuerdo. Y la Biblia dice en el verso 48, los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron todos los que están ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y luego dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Versos 51 y 52 dice, ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Una tremenda persecución para Pablo y Bernabé, y fueron expulsados de su zona y se fueron. Y la lógica dice que quizás la gente debería haberse quedado muy triste, angustiado, quizás con depresión porque le quitaron al mejor orador que ellos tenían, pero no fue así. Dice el versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Detalle muy importante para enseñar a la iglesia de hoy en nuestro tiempo, que ellos nunca deben de perder el gozo, ni tampoco deben estar vacíos en sus vidas, deben estar con gozo y con llenura del Espíritu Santo. Dios te bendiga, manténgase fiel en ese llamado del Señor. Bendiciones.